Durante su reinado, España experimentó una edad de oro. Llegó a ser la primera potencia europea y controló un imperio en el que nunca se ponía el sol. Felipe II, también conocido como el Rey Prudente, fue uno de los monarcas más poderosos de la historia. Pero, ¿fue Felipe II un buen rey? Felipe II nació el 21 de mayo de 1527 en la ciudad de Valladolid. El padre de Felipe, Carlos I, no estuvo muy presente durante su infancia, mientras que su madre, Isabel de Portugal, lo protegía mucho. Felipe recibió una educación estricta, que explica que fuera un niño reservado y serio para su edad. Carlos I notó el talento de Felipe desde temprana edad y lo llevó a la corte en 1543. Con tan solo 16 años, Carlos ya le encomendó la regencia temporal de España. Eso sí, siempre bien acompañado por varios consejeros veteranos. Felipe se dedicó a la caza, sus prácticas religiosas y su educación. Tan maduro era el joven Felipe que ese mismo año también contrajo matrimonio con María Manuela de Portugal. Este matrimonio fue oportuno para Felipe, que, igual que sus bisabuelos los reyes católicos, quería unir la península, ya que él se sentía básicamente portugués. Desafortunadamente, María falleció 2 años después, al dar a luz a su primogénito Carlos de Austria. Este primer matrimonio no fue ideal. Su hijo, Carlos, tenía 4 bisabuelos en lugar de los 8 habituales, lo que explica por qué Carlos era como era, y le daría tantos problemas en el futuro a Felipe, pero de él hablaremos más tarde. Felipe se dedicó a ejercer sus funciones de gobernador y a viajar por sus futuros condados en Europa. Pero en 1554, Felipe se fija en Inglaterra y ve una oportunidad única para España. Inglaterra se separó de la Iglesia Católica en los años 30 para que Enrique VIII pudiera divorciarse de Catalina de Aragón. Estaba claro, María Tudor, la nueva reina de Inglaterra, y Felipe II, futuro rey de España, se juntarían y se casarían en 1554. Entonces, técnicamente, Felipe era rey de Inglaterra, y sin duda aprovechó su situación y ejerció una influencia en el gobierno inglés. El objetivo principal era la reintegración de Inglaterra en la Iglesia Católica. 2 años más tarde, Carlos I de España abdicó y Felipe II fue proclamado rey de España en Flandes. Felipe heredó Castilla, Aragón, Navarra, los Países Bajos, el Franco Condado, los reinos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el señorío de Milán y todos los territorios conquistados en América. Eso sí, no te olvides de la enorme deuda que le cayó encima a Felipe, ya que a su padre le gustaba mucho la guerra, pero no la hacienda. Como era tradición, España acabó en guerra contra Francia en 1557. La historia va así: al nuevo papa Paulo IV no le gustaban mucho los españoles, y menos los que estaban en Nápoles. Dado esto, el papa se unió en alianza con el rey de Francia, Enrique II. Felipe II les derrotó en Italia, y más tarde, en 1557, España derrotó a Francia en la batalla de Saint-Quentin. Esta fue una victoria descarada para España, ya que los franceses perdieron alrededor de 12.000 soldados y España solo 500. Unos meses después de esta victoria, murió la segunda mujer de Felipe II, María Tudor, más bien conocida como Bloody Mary tras su reinado de terror. Felipe aprovechó la paz con los franceses de 1559 e incluyó en el tratado su tercer matrimonio con la hija del rey de Francia, Isabel de Valois. Tras la guerra, Felipe quería conmemorar su victoria en Saint-Quentin y ordenó construir un nuevo palacio a las afueras de Madrid. En 1563 comenzaron las obras del monasterio, palacio, panteón real y centro cultural que conocemos hoy en día como el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Debido a su personalidad, Felipe tenía tendencia al aislamiento, y este palacio, ubicado lejos de la gente, pero cerca de Madrid, se convirtió en la residencia favorita del rey. Se cuenta que Felipe II se sentaba a observar cómo se construía su residencia en la silla en la que estoy yo aquí sentado. Os recomiendo, si estáis por Madrid, visitar el Escorial, ya que te da una idea de cómo era y qué priorizaba el reinado de Felipe II. Pero ¿cómo era Felipe como rey? Pues Felipe era un hombre calmado, prudente, muy religioso, laborioso, pero eso sí, muy papelista y burócrata. Esto acabó haciendo daño a su reinado, porque casi todas las decisiones tenían que pasar por él o por su gente de confianza. Y el problema es que Felipe no confiaba en casi nadie, lo que creó un retraso administrativo que perjudicó la administración de su reino. Eso sí, a Felipe le fascinaba la cultura, el Escorial y sus colecciones de arte, su gran biblioteca con obras literarias, libros de ciencia y del Nuevo Mundo, cartografía, teología, todo ello representa la importancia que daba Felipe II a la cultura y a la ciencia en esta nueva España renacentista. Miguel de Cervantes comenzó a escribir sus primeras obras, las comedias de Lope de Rueda llenaban los teatros, y las pinturas del Greco se colgaban en las cámaras de Felipe II. España llegó a ser la primera potencia europea, y no solo en el aspecto cultural, ya que el oro y el comercio con América elevaron el nivel de vida en España exponencialmente. La población urbana comenzó a crecer, y eso que las colonias americanas emigraban hombres constantemente. Pero es que América era muy beneficiosa para la península en muchos otros aspectos también.
Los viajes a América inspiraron nuevos estudios de ciencias sociales y naturales. La navegación y la exploración inspiraron la creación de la Academia de Matemáticas en Madrid, lo que a su vez favoreció a la Armada Española. Y en América los territorios siguieron creciendo. En 1565 España colonizó Florida. Entre 1565 y 1569 se conquistaron las Filipinas, llamadas así por Felipe II. Pero hay más, se intentó encontrar el Dorado. En el 1576 los españoles se convierten en los primeros europeos en pisar Nueva Zelanda y hasta se investigó la posibilidad de invadir China. Pero bueno, mientras tanto la vida de Felipe continúa y las cosas se empiezan a complicar. El año 1568 fue probablemente el peor año de su vida. El 21 de julio de 1568 estalló un conflicto que era inevitable. Su padre, Carlos V, nació y se crió en los Países Bajos, y cuando Carlos heredó su imperio en Europa, los Países Bajos lo observaban con orgullo. Pero tras su abdicación en 1556, a los neerlandeses ya no les gustaba tanto que un rey nacido, criado y con sus intereses en Castilla, que ni sabía hablar su lengua, reinara sus tierras. Además, los Países Bajos, ubicados cerca de Inglaterra y Alemania, no tardaron en apuntarse al protestantismo, y algunos nobles como Guillermo de Orange inspiraron a la independencia. En 1566, los protestantes empezaron a dar problemas. Felipe, como hubiera apoyado su querida Bloody Mary, mandó al duque de Alba a reprimir la rebelión con 10.000 soldados. Las rebeliones se desarrollaron en una guerra que hoy en día llamamos la Guerra de los 80 años. Esta guerra fue larga y muy costosa. Si bien que la hacienda ya estaba sufriendo con Carlos I, esta guerra hizo aún más daño, y en 1575 la hacienda llegó a quebrar. Se consiguió frenar un poco el conflicto en enero de 1577 con el Edicto Perpetuo, que calmó la situación durante unos buenos 7 meses de paz. Se reinició la eterna guerra que incluyó una guerra civil en Francia. Bueno, vamos a volver al terrible año 1568. Un poco después de que la Guerra de los 80 años comenzara, en julio muere Carlos de Austria. Sí, perdona. ¿Os acordáis del primer hijo de Felipe II? Pues este solo le causó problemas. Desafortunadamente, a los 17 años se cayó por las escaleras. Desafortunadamente, a los 17 años se cayó por las escaleras persiguiendo a una sirvienta. Se dio un golpe en la cabeza, la agujerearon el cráneo y su locura solo fue a peor. Carlos comenzó a burlarse de su padre, intentó apuñalar al duque de Alba en público y cuando Carlos tramó una rebelión contra su padre y preparó su fuga, Felipe II decidió ejecutar su plan. La noche del 18 de enero de 1568, Felipe II rodeó silenciosamente la habitación de don Carlos con un grupo armado. Le encarcelaron en su propia habitación y más tarde fue trasladado a un torreón del viejo alcázar madrileño. Unos meses después, Carlos decidió empezar una huelga de hambre, que terminó rápidamente y, le dio por lo contrario, comer excesivamente, que según algunos historiadores dicen que fue la causa de su muerte el 24 de julio. 2 meses después, lo peor que podría pasar, pasó. Isabel, su tercera mujer, y sin duda a la que más amaba, falleció con sus hijas y Felipe a su lado. Como ya dije, el año 1568 no fue su mejor año. Felipe entró en una profunda depresión, con una guerra derrochando el dinero, viudo y sin heredero. Bueno, por lo menos ahora Felipe podrá celebrar la Navidad, y abrir los regalos y... ¡Anda! ¡Mira quién ha venido! Son los moriscos de Valencia, y no parecen estar muy contentos de que el arzobispo de Granada les quiera quitar sus costumbres y tradiciones, ya que supuestamente no podrían llegar a ser verdaderos cristianos. Desde las navidades de 1568 hasta mediados de 1571, la corona combatió contra 30.000 hombres armados en la Alpujarra de Granada. Las batallas fueron bastante sangrientas, y el conflicto terminó con una feroz represión que incluyó la expulsión de los moriscos de Granada. En el año 1570, Felipe decidió casarse con su sobrina Ana de Austria, su cuarta y última mujer. Felipe se enamoró rápidamente, y más aún cuando le dio 4 hijos varones, de los que solo sobrevivió uno, el futuro rey Felipe III. Pero Felipe ahora tenía un heredero, y que no se burlaba de él, ni si... La muerte del gran líder otomano Solimán el Magnífico en 1566 trajo al poder a Selim II, también conocido como Selim el Borracho. El borracho conquistó Chipre a los venecianos en 1570 y apoyó a los moriscos en España entre 1568 y 1571. Los venecianos pidieron ayuda a las potencias cristianas, pero entonces el Papa Pío V les dice: mira, yo soy el que manda, y une a España, Venecia y a los estados pontíficos en una liga santa con el objetivo de frenar a los otomanos en el Mediterráneo. Felipe mandó 300 naves, 34.000 marineros, 36.000 soldados de infantería, liderados por el experto don Juan de Austria, hacia el Golfo de Patras en Grecia. Esta batalla podría ser un vídeo de por sí solo, pero en resumen, solo sobrevivieron 30 naves otomanas, 30.000 otomanos murieron o se quedaron heridos y 3.000 fueron prisioneros. Un joven soldado, entonces desconocido, llamado Miguel de Cervantes, dijo que la batalla fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los venideros.
1571 quedó grabado en la memoria de los otomanos, ya que la batalla de Lepanto demostró quién dominaba verdaderamente en el Mediterráneo. En 1577, Felipe volvió a quedarse viudo de nuevo. Ana de Austria, su última mujer, falleció de la gripe. Felipe, probablemente disfrutando de las vistas del Escorial, reflexionó sobre su situación. Rebeliones, 2 guerras costosas, 4 mujeres, una familia con muchas desgracias. Felipe necesitaba una victoria. Si os acordáis, la madre de Felipe era portuguesa, y Felipe II también se sentía portugués. Era hora de cumplir el sueño de los reyes católicos, y de una vez por todas unir la península ibérica. Las piezas se alinearon perfectamente. En 1552, su hermana Juana se casó con Manuel de Portugal, que murió 2 años después. Juana se quedó viuda y embarazada con el heredero de Portugal. Sebastián era un místico, obsesionado con invadir y conquistar África, y murió a los 25 años en una expedición a Marruecos. El heredero más cercano era su tío abuelo Enrique de 67 años. Al morir Enrique en 1580, todo se alineó perfectamente y Felipe II se convirtió en el heredero legítimo de Portugal. Por supuesto, los portugueses se resistieron, pero entre 1580 y 1583 Felipe invadió Portugal, proclamándose rey en 1580. El imperio que poseía ahora Felipe era tan inmenso que nunca se ponía al sol. Pero Felipe no estaba completamente satisfecho. Todavía algo que le estaba molestando al rey, y eso era Inglaterra, llena de protestantes que además ayudaban a los neerlandeses y encima tenían a un tío llamado Drake robando barcos españoles por las Indias. La reina de Inglaterra, la feroz y muy protestante Isabel I, había hecho prisionera a su sobrina María Estuarda, que era católica y considerada por muchos como la verdadera heredera de la corona. En 1587, Isabel I mandó a ejecutar a María Estuarda. Felipe ordenó a preparar una flota tan numerosa y tan temible que se denominó como la Armada Invencible. El plan era simple. Una flota de 137 buques y 30.000 hombres liderada por el duque de Medina Sidonia saldría de Lisboa en 1588 con el objetivo de desembarcar en Inglaterra y atacar Londres rápidamente con los tercios de Flandes. La flota salió como planeado en 1588, pero tuvo problemas al llegar al Canal de la Mancha. La flota española se encontró con tormentas y luego con una flota inglesa que los atacó con barcos más modernos, más rápidos y con mejor artillería. La armada española, ya derrotada, tuvo que retirarse alrededor de Irlanda por causa de los vientos. En esta travesía por las tormentosas costas británicas, la armada perdió un gran número de buques y soldados. Sir Francis Drake atacó Lisboa en 1589. Este ataque no logró tomar la ciudad, pero causó daños considerables. En 1596, Felipe II organizó una flota para contraatacar a los ingleses. La reina Isabel I contestó de la misma manera, atacando Cádiz, fracasando, pero haciendo daño. Finalmente, en 1604 terminó el conflicto con la Paz de Londres, puso fin a las hostilidades entre España e Inglaterra. En 1590 vuelven los problemas internos. El rey fue alertado de unas conspiraciones e intentos de asesinatos en sus cortes. Antonio Pérez, un exsecretario del rey Felipe II, fue arrestado por su implicación en el asesinato de don Juan Escobedo. Antonio Pérez huyó a Zaragoza, donde Felipe intentó llevarle ante el Tribunal de la Inquisición para evitar que fuera juzgado por las leyes de Aragón. Esto provocó una revuelta en Zaragoza, que Felipe II sofocó con fuerza. ¿Problema solucionado? Espera, ¿dónde está Antonio? Durante la revuelta, Antonio Pérez fue capaz de escaparse a Francia, donde vivió durante 20 años. Antonio se dedicó a escribir y contar historias sobre España, gran parte de ellas en un aspecto negativo y exagerado. Estas historias, que se imprimieron y se compartieron por toda Europa, perjudicaron la imagen de los españoles y de sus líderes. En los años finales de Felipe II, el monarca sufrió la enfermedad de la gota que le causó terribles dolores. Ordenó que le trasladaran en un largo y doloroso viaje a la residencia del Escorial. El monarca más poderoso de todos los tiempos falleció en el año 1658 a los 71 años de edad. Entonces, ¿fue Felipe II un buen rey?